Todo el universo Fallout está plagado de momentos aterradores. Incluso antes de la Gran Guerra, las personas ya cometían actos atroces, los cuales muchas veces se inmortalizarían en ciertos lugares, encontrando nosotros esos vestigios que alguna vez provocarían el terror hacia los que estuvieron presentes en aquel momento. Pero la mayoría naturalmente vinieron después con las mutaciones, las locuras de las personas y el intento por sobrevivir a cualquier costo. La señal de transmisión de Oscar Zulu se encuentra al noreste del Templo de la Unión. Al accionar el interruptor, esperas escuchar más códigos indescifrables, pero en lugar de eso comienzas a escuchar a un padre suplicar desesperadamente ayuda médica para su hijo gravemente herido. Al encontrar la entrada de drenaje mencionada en el mensaje, descubres los esqueletos de 2 adultos, muchos suministros médicos, pero ningún niño. Quizás en su estado herido, vagó ciegamente por el nuevo páramo y nunca más se le volvió a ver. En su mayor parte, los asentamientos en Fallout fueron aniquilados por la ola inicial de explosiones atómicas, y Camp Searchlight no fue la excepción. Cuando te topes con él, verás que los únicos habitantes que quedan son necrófagos salvajes, meros caparazones de los valientes hombres y mujeres que una vez custodiaron el puesto de avanzada. El reflector solía ser un símbolo de fuerza, de determinación, ahora es solo una enorme lápida con un ejército de muertos enterrados debajo. La cueva Wendigo es sin duda el lugar más espeluznante de Fallout 76, pero para entender por qué, necesitamos algo de historia de fondo. Bolton Greens era un lugar donde se servía carne humana. Su líder, Morris Stevens, reunió al grupo y sobrevivieron matando y comiendo a los viajeros que pasaban. Después de que la noticia de sus actos se extendieran por los Apalaches, los viajeros se volvieron menos frecuentes, lo que provocó hambrunas entre el grupo. Un día, Morris Stevens ya no pudo controlar su apetito y cometió uno de los peores pecados que puede cometer su organización. Se comió un compañero. Como resultado, Morris y su esposa Eddie fueron desterrados a la cueva Wendigo, presumiblemente solo una cueva aleatoria en ese momento. Llegando al borde de la locura por el hambre, Morris devoró a su esposa y poco a poco se convirtió en el progenitor Wendigo. Ahora, la cueva Wendigo no es espeluznante solo por su historia de fondo. La cueva en sí es un laberinto lleno de necrófagos salvajes y poderosos Miralords en cada esquina. Hay cadáveres por todas partes, probablemente de los muchos escuadrones de cazarrecompensas que fueron enviados para lidiar con Morris Stevens. Y en lo más profundo de la cueva, uno puede encontrar al hombre mismo, horriblemente deforme y buscando carne humana. Lo mejor será acabar con él rápidamente antes de que te conviertas en una de sus víctimas. El Refugio 87 es donde los pobrecitos humanos fueron los sujetos involuntarios de un experimento inhumano. También es una de las razones por las que el mundo de Fallout está lleno de peligrosas criaturas mutantes que deambulan por el yermo. Originalmente el refugio estaba destinado a experimentar con nueva tecnología, pero esa idea fue descartada porque Estados Unidos necesitaba nuevas armas biológicas. Se diseñó un nuevo experimento para probar el virus de evolución forzada, intentando crear superhumanos que pudieran adaptarse al páramo nuclear. El resultado fueron mutantes gigantes que eran inmunes a la radiación. Durante el transcurso de las pruebas, una bomba cayó sobre el Refugio 87, lo que provocó que los sujetos de prueba se liberaran del laboratorio y mataran a los humanos que realizaban los experimentos. Como los mutantes eran estériles, se concentraron en aumentar su número y comenzaron a capturar humanos en el yermo, llevándolos de regreso al refugio para mutarlos y continuar con su nueva especie. Fence Street Seward es un raro ejemplo de una ubicación que definitivamente era peor antes de la guerra. Sin que el público lo supiera, Fence Street Seward era en realidad la guarida del infame Fence Phantom, un espantoso asesino en serie. Dentro de la alcantarilla, los jugadores pueden encontrar múltiples esqueletos exhibidos en posiciones extrañas. Al lado de cada cuerpo hay una locinta, dejada deliberadamente por un detective, que le pisaba los talones al Fence Phantom. Escuchar estas holocintas revela que el asesino en serie anticipaba la llegada del detective. La holocinta final alude a la probable y horrible muerte del detective. Si bien es posible que no te parezcan espeluznantes un montón de esqueletos en posiciones extrañas, la simple idea de que el detective haya encontrado esta escena antes de la guerra es espantosa. Uno de los cuerpos es un pequeño esqueleto al que le falta la cabeza. Hay varios carritos por toda la alcantarilla, lo que significa que las víctimas del asesino no solo eran adultos. Todo se combinó para pintar un cuadro bastante desagradable, que destruiría mentalmente incluso al detective más duro.
construido por la familia Cabot para albergar a los lugareños con enfermedades mentales. El manicomio estatal Parsons cuenta con varias celdas subterráneas, incluida una diseñada para el patriarca Cabot. Después de que Lorenzo Cabot encontró un artefacto parecido a una corona, que le otorgaba poderes telequinéticos y una vida normalmente larga a expensas de su cordura, sus hijos pensaron que era mejor encerrarlo donde no pudiera causar ningún daño. Ese podría haber sido el final de las cosas, excepto por el hecho de que los otros Cabot robaron la sangre de Lorenzo para una investigación egoísta, desarrollando un suero para otorgarse a ellos mismos su longevidad. Dada la cantidad de ubicaciones extrañas en Fallout, es difícil ver el manicomio estatal Parsons como algo más que una referencia al manicomio Arkham de Lovecraft, que aparece en varias de las historias del autor, incluido The Dunwich Horror. El Mire en sí tiene una atmósfera inquietante, pero la laguna Gulper definitivamente no es un lugar donde los jugadores quisieran bajar la guardia. Además de la presencia de los propios devoradores, que son enormes monstruos parecidos a lagartos, hay grandes árboles que bloquean la vista de la mayor parte del cielo. Además de eso, pueden aparecer devoradores en estos árboles, y el agua tiene huesos flotando en ella. Es posible que los jugadores no quieran detenerse y preguntarse de dónde vinieron esos huesos si no quieren ser el próximo conjunto de huesos en el agua. De todas las transmisiones aleatorias a lo largo de Yermo Capital, la historia detrás de la señal Yankee Bravo es la más extraña y la más triste. Al igual que las transmisiones de Fallout 3, la señal Yankee Bravo tiene un punto de origen. A diferencia de las otras transmisiones, una vez que la activas, esta no consiste más que en una respiración dificultosa, sonando mucho de que hay necrófagos del otro lado. Seguir la señal revela a los supervivientes irradiados, todos rondando alrededor de una radiofisión, casi como una familia escuchando música, y con ello deja que Fallout haga que una transmisión de radio aleatoria sea espeluznante y deprimente. Al sureste del santuario Radiant Crest, en Far Harbor, encontrarás una pequeña estación de combustible. Puedes ver el letrero de neón abrir, que es atractivo pero sospechoso. Si decides entrar, encontrarás un entrenador secuestrado con 2 esqueletos dentro. Ingresa al sótano y encontrarás los restos de Aubrey Copland, junto con su equipo adentro. El sótano en sí tiene una historia espeluznante. Aubrey Copland, un empleado de Nuka-Cola, quería conducir el cierre del negocio Beanpub Incorporated, la cual era la competencia directa de Nuka-Cola Corporation en 2077. Al principio intentó tácticas no violentas, pero recurrió a robar y atacar a los empleados de Beanpub. En un último ataque, intentó utilizar un lanzamisiles contra la fábrica, pero el inicio de la Gran Guerra lo detuvo y acabó muriendo en las explosiones de las bombas. La muerte y destrucción de Nipton es algo que no se puede dejar de ver, principalmente porque los estragos desatados sobre ella fueron francamente bíblicos. La legión de César pasó por esta pequeña ciudad en el yermo del Mojave, la encontró deficiente y decidió darle una lección. Nipton era el sueño de un capitalista en los yermos de la posguerra, una ciudad que atendía las facciones en guerra en diferentes momentos del día. Cuando la legión pidió al alcalde de Nipton que entregara a esos habitantes, el precio fue correcto y se tendió una trampa, pero la legión de César no tenía la intención de permitir que Nipton se saliera con la suya traicionando a nadie, ni siquiera a los enemigos de la legión. Una lotería seleccionó a 4 ganadores, uno para ser perdonado, otro para ser cojo y 2 más para convertirse en esclavos, antes de que la legión decapitara y crucificara al resto de la gente del pueblo. En cuanto al alcalde traidor, lo quemaron vivo. Cuando se trata de enemigos en la franquicia Fallout, ninguno es tan icónico como el Sanguinario. Los Sanguinarios, bestias reptiles gigantes y descomunales, suelen ser los enemigos más duros a los que te enfrentarás en un juego de Fallout. No solo son extremadamente resistentes e increíblemente letales, sino que algunos sanguinarios incluso viajan en manadas, y no ayuda que pueden acercarse sigilosamente sin ser detectados. La mayoría de los encuentros con enemigos en los juegos de Fallout se pueden ganar con suficientes estimulantes, pero cuando se trata de sanguinarios, normalmente es mejor simplemente darse la vuelta y huir como cobardes. En Lonesome Road, cuando te metes a una pequeña caravana en una autopista en ruinas para explorar, nunca te hubieras imaginado que un sanguinario aparecería de repente pegándote un sustaco. Muchas partes de este lugar pueden dar escalofríos a los jugadores, como los santuarios, los esqueletos sentados en la iglesia, o la implicación de que todos los que estaban allí murieron juntos bebiendo veneno para ratas, sin mencionar que algunas personas fueron asesinadas por actividades de culto en lugar de veneno.
como si estar en un cementerio no fuera lo suficientemente espeluznante. El culto del hombre polilla también estaba aquí, y estaban realizando sacrificios humanos en los altares que hacían. Puede que el culto ya no exista, pero eso no significa que todavía no pueden asustar a las personas que se encuentran con lo que queda de ellos. El Refugio 108 se creó para probar una tormenta perfecta de eventos horribles en una población de 475 residentes. El refugio, que debía abrirse en 38 años, recibió un suministro de energía defectuoso que solo duraría 20 años. Para empeorar el efecto, los puestos estándar se dejaron vacantes para que surgieran problemas, sin que nadie pudiera solucionarlos. Al refugio también se le asignó un supervisor con cáncer, por lo que el residente quedaría solo, y finalmente tenía científicos que participaban en experimentos de clonación. Para cubrir los puestos vacíos, los científicos clonaron a un hombre llamado Gary, luego lo clonaron nuevamente y otra vez. Se dieron cuenta de que los Gary eran hostiles con los humanos, y cada clon se volvía cada vez más violento, pero agradables entre sí. Finalmente, después de docenas y docenas de Gary, decidieron que el experimento fuera un fracaso, ya que los Garys odiaban a los humanos, y solamente les agradaban los demás Gary. Bueno, a los Garys no les entusiasmó esa idea. Tal como están las cosas hoy, todos los residentes fueron asesinados, y solo quedaron los Gary, solo capaces de decir su propio nombre. Los Gary son extremadamente violentos y matarán al contacto si te ven. Los bares clandestinos eran lugares sin licencia que eran populares durante la era de la prohibición. Una operación Fallout 4. El Concord Speakeasy era un edificio pequeño y destartalado de 2 pisos, que es fácil pasar por alto. Una vez que entres, encontrarás esqueletos por todo el edificio. Inmediatamente notarás 3 esqueletos sentados en un sofá. Uno está desplomado con un cigarro en la boca. En uno de los dormitorios, un esqueleto está apoyado en una mesita de noche con una pistola apuntándole a la cara. En otra habitación, un esqueleto yace junto a un maniquí femenino desnudo sobre un colchón. El baño es donde aguarda el verdadero horror. 3 maniquíes están junto a un esqueleto sin cabeza en una bañera. Si quieres saber dónde está el cráneo faltante, se encuentra ubicado en el baño cercano. La única entrada de los juegos originales de Fallout, el encuentro con el ser conocido como el Maestro, es un recordatorio espantoso de cuánto ha cambiado el mundo. Formalmente conocido como Richard Morio, el Maestro es el líder de la unidad de los supermutantes, una abominación retorcida que no solo se fusionó con otros humanos, sino también con una gran computadora. Con varias voces diferentes, el Maestro es un gran ejemplo de cómo mostrar el horror corporal. Su mirada vil está contorsionada y parece dolorosa, lo que solo se ve realzado por sus constantes cambios vocales. Hasta el día de hoy, el Maestro sigue siendo uno de los seres más aterradores introducidos en el mundo de Fallout. McClellan Family Town Home, en el centro de DC, es una casa que pertenecía a los McClellan, compuesta por los padres, 2 hijos, el perro de la familia Muffy y el señor mañoso de la familia. Si se activa, se le puede ordenar al señor mañoso que le lea un cuento antes de dormir al niño, en cuyo caso entra flotando en el dormitorio y comienza a recitar "Vendrán lluvias suaves" al cadáver del niño. Si le dicen que saque a pasear el perro, el robot se acercará al esqueleto de Muffy e intentará sostenerlo para sacarlo a pasear. La vista es a la vez triste y tremendamente espeluznante. Al igual que las cabañas Alfin Rybart, la granja de cría de animales de Matthew en New Vegas es muy sencilla a primera vista. Sin embargo, un poco de investigación revela que el lugar alberga una historia oscura y trágica. Comienza cuando un niño se queda a cargo de la granja mientras sus padres van al pueblo cercano en busca de suministros. Lo que el padre de este niño no sabía era que la facción malvada de New Vegas, la Legión de César, había estado arrojando allí barriles de desechos radiactivos durante meses, por lo que ambos miembros de la familia se transformaron rápidamente en necrófagos salvajes. Pasan unos días y el niño parte en busca de sus padres desaparecidos. Desafortunadamente los encuentra, perseguido hasta la granja por sus padres macabros. El niño los mata y los entierra cerca. En los días siguientes el hijo comienza a perder la cordura, creyendo que los animales de la granja estaban conspirando a sus espaldas para matarlo y comérselo. Completamente consumido por su propia cordura, el morro quema la granja hasta los cimientos con él dentro. Lo único que queda son sus restos óseos, unas pocas páginas de su diario y el brahman que lo llevó a la locura. Para los que les tienen fobia a los insectos, esto hace que la misión de Fallout 3 Essos sea absolutamente un infierno para completar.
un guiño de la película de 1954 Ellos. Esta misión asigna a los jugadores la tarea de acabar con una colonia de hormigas bravas. Si bien su tamaño por sí solo es intimidante, es el espeluznante sonido que hacen al arrastrar las patas, lo que realmente aumenta el factor de miedo. Puedes oírlos venir a la mayoría de los escenarios, lo que puede resultar bastante aterrador en los túneles oscuros que tienes que explorar. Por supuesto, la cosa no termina ahí, ya que tendrás que encontrarte con la reina de las hormigas. Aunque Fallout 3 te da la opción de dejar vivir a la reina, te recomendamos quemarla hasta convertirla en cenizas, o si tienes una minibomba nuclear, ese es el momento perfecto para usarla. Grantchester Mystery Mansion es una de las atracciones del DLC Nuka World de Fallout 4, pero esta atracción tiene una historia trágica. Los Grantchester vivieron una vida feliz, hasta que una noche la hija de la familia Lucy quedó poseída por una fuerza sobrenatural. Bajo el control total de la entidad, Lucy asesinó a sus padres y posteriormente fue internada en una institución mental. Cuando cumplió 18 años, Lucy escapó y regresó a la escena del asesinato de sus padres, probablemente completamente consumida por la culpa. Trágicamente se ahorcó en el ático. Unas décadas y un apocalipsis nuclear después, Grantchester Mystery Mansion es ahora una atracción turística espeluznante y deteriorada para el cercano parque temático de Nuka World. Al descubrir el lugar por primera vez, es posible que incluso notes la silueta de una niña en una de las ventanas de la mansión. Al explorar la casa, el jugador experimentará fenómenos aún más sobrenaturales. Incluso puedes vislumbrar a la propia niña, mientras su espíritu aún deambula por los pasillos. El Refugio 34 fue un experimento social que estudió cuando una población tiene 3 veces más armas, mucho entretenimiento y no hay espacio para crecer. Al principio la cultura basada en las armas prosperó. El refugio incluso tenía una piscina en lugar de espacio adicional, pero después de 150 años, el supervisor decide hacer un cambio en el refugio, guardando bajo llave las armas de las personas después de algunos incidentes con las propias armas, afirmando que tenían derecho a poseer armas de fuego. La gente se rebeló y el reactor resultó dañado. Algunos de los alborotadores escaparon a una base de la Fuerza Aérea cercana, mientras que otros se retiraron a partes más seguras del refugio, cerrando las puertas y manteniendo alejados a sus vecinos. Aquellos que quedaron atrapados cerca del reactor quedaron expuestos a la radiación y experimentaron el proceso de convertirse en necrófagos. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles en Fallout? ¿Cuáles se te hicieron los más perturbadores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.